sin más, a ver, nosotros formamos parte del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, y el Viceministerio de Interculturalidad tiene, entre varias de las funciones, fomentar y garantizar los derechos de grupos culturalmente diversos o distintos del país, ¿no? Entre ellos los pueblos indígenas y la población afrodescendiente. Entonces lo que nosotros hacemos como entidad rectora es tratar de ver este enfoque, el enfoque intercultural, y garantizar los derechos de los pueblos indígenas u originarios. Esto básico, la estructura del Viceministerio de Interculturalidad, que tiene dos direcciones generales, una encargada de ver todo el tema de derechos de los pueblos indígenas y la otra ver el tema de ciudadanía intercultural, que va básicamente, como les he mencionado, de ver el tema de discriminación, no discriminación, racismo y la transversalización del enfoque intercultural. Y esta parte es como bastante general, ¿no? ¿Quiénes son los pueblos indígenas, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pueblos indígenas? ¿Han escuchado hablar antes de ellos, de ese colectivo? ¿Sí? ¿Qué conocemos de...? Yo doy un poquito el micrófono. ¿Qué conocemos de ellos? Cuéntenme, ¿alguna idea? Sí. Bueno, es como un conjunto de personas que tienen costumbres, tradiciones, que provienen de repente se podría decir de tradiciones de sus ancestros, ¿no? Ancestrales, que lo mantienen hasta el día de hoy. Okay. ¿Tú? Buenos días, mi nombre es Gabriel Osorio y bueno, yo ya llevé más o menos un curso lectivo de Derecho de Pueblos Indígenas y bueno, por lo que aprendí son sujetos de derecho, tienen derecho a nivel internacional como a nivel de nuestro país, por ejemplo, tienen derecho a la consulta previa, derecho al territorio, a la libre determinación de sus pueblos y más que nada son pueblos indígenas porque se autorreconocen como pueblos indígenas y también son como instituciones de que tienen sus antepasados, cultura, instituciones que lo determinan. Bien, gracias. Vamos a ir pasando, digamos, con varias otras preguntas. Esto solamente era para ver un poquito si es que conocíamos o teníamos alguna referencia respecto a los pueblos indígenas originarios. Y una de las primeras cosas que debemos saber es que el instrumento, digamos, más importante que regula los derechos colectivos de los pueblos indígenas es el Convenio 169 de la OIT. Es, digamos, en el marco internacional el más referencial, pues detalla justamente la definición, cuáles son los derechos colectivos, qué debemos entender por este colectivo, ¿no? Entonces, lo voy a dejar en no, me pesa mucho y mi voz igual creo que se escucha, ¿verdad? Sí, ya, perfecto. Bueno, ya, ¿qué es lo que debemos saber sobre los pueblos indígenas originarios? Son, como mencionó la compañera, pueblos que descienden de poblaciones que habitaban el país o la región en donde habitan desde antes de la colonización, desde antes de formar los límites del país en donde habitan. Entonces, esa parte la conocemos como continuidad histórica, que es un poco lo que ha mencionado la compañera de ancestralidad. Pero además, digamos, tienen y mantienen esta conexión con el territorio, la conexión territorial. Y asimismo conservan en toda o parte sus costumbres, sus tradiciones, sus propias instituciones. Y finalmente lo que también habían mencionado aquí adelante, que es que son pueblos que se autoidentifican y se siguen reconociendo como un pueblo distinto al de las demás sociedades. Vamos a pasar rapidito a qué es la consulta previa, para también abordar cómo fue el proceso de los reglamentos de la ley forestal. Bien, la consulta previa es un derecho colectivo de los pueblos indígenas que la implementa de manera obligatoria el Estado. Entonces acá solamente reforzar algunas ideas. La consulta previa no la hacen las empresas, la hace únicamente el Estado. Se realiza en 7 etapas y puede durar entre 30 y 120 días. La finalidad de la consulta previa es buscar acuerdos o llegar a un consenso
con los pueblos indígenas respecto a aquella materia que pueda generar afectación directa a esos derechos colectivos o afectar la vida de estos pueblos indígenas. Bueno, solamente ahí para que lo vean, no vamos a entrar a detalle en las etapas, son 7, empezamos identificando la medida, que es justamente, en este caso del reglamento de la ley forestal, qué artículos o qué parte de la norma podría estar relacionada a esos derechos colectivos, a la vida de los pueblos, y podía generarles un cambio en la vida o en esos derechos. Luego toca identificar a los pueblos indígenas u originarios que estarían afectados. Luego después se hace un plan de consulta, se da la publicidad de la medida, la etapa de información, evaluación interna, diálogo y decisión. No vamos a entrar al detalle en cada uno de ellos porque lamentablemente no nos da el tiempo, pero tienen los materiales para que lo vean y vean el detalle de, a ver quién tiene el material en la mano, para que vean el detalle de cada una de las etapas. En este díptico van a poder encontrar aquí, adentro, el detalle de cada una de las etapas, ¿sí? Y ahí se los dejamos. Solamente para, de manera referencial, de la consulta previa debemos saber que hasta el momento, desde el momento que se ha empezado a implementar, que ha sido finales del 2012, tenemos 34 procesos de consulta previa ya iniciados, o sea, digamos que han iniciado y han concluido. Y ahí están un poco las materias, uno en un proyecto de infraestructura, uno en un proyecto de generación eléctrica, 5 en áreas naturales protegidas, 2 en proyectos de minería, 11 en lotes de hidrocarburos y 4 en políticas nacionales. Una de esas es el proceso de consulta del reglamento o de los reglamentos de la ley forestal. Y tenemos ahorita en proceso o en curso 2 en áreas naturales protegidas. A ver, empezamos con el tema de cómo fue el proceso de consulta de reglamento de la ley forestal. Como ustedes saben, en el 2011 se aprueba la ley forestal y después, en el 2012, se declara como prioritaria la elaboración del reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, todos los sectores del Estado debían un poco propiciar que esta reglamentación se diera con un poquito más de celeridad, en todo caso, y de colaboración. Es así que en 2013 el MINAGRI, el Ministerio de Agricultura, aprueba o publica el proyecto, el decreto supremo con el proyecto del reglamento. En ese momento era un solo reglamento el que se somete a opinión y a participación de todos los actores que pudiesen ahí dar su opinión. Entonces este proceso participativo inicia en febrero del 2014. Y sí quiero que vean un poco la línea de tiempo, porque van a ver, todo lo que tomó tener estos reglamentos aprobados. El MINAGRI, le asigna en ese momento la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, ahora CERFOR, realice un grupo intergubernamental. Y este grupo intergubernamental respondía un poco a esa priorización que el Estado había mencionado o había dicho, aprobado que iba a realizar, y se forma este grupo intergubernamental con distintos sectores. La idea de este grupo era que los reglamentos pudieran tener ese soporte estatal e institucional y que todos de distintos sectores pudiesen aportar al mismo, porque finalmente habían competencias que son compartidas o que están relacionadas con otros sectores. En ese aspecto, el Viceministerio de Interculturalidad, como parte de sus funciones de asistencia técnica en materia de derechos de los pueblos indígenas y de consulta previa, lideró una serie de acciones de capacitación para justamente que todos los funcionarios pudiesen tener en cuenta que cuando hablamos de recursos forestales, de bosque o de aprovechamiento de los recursos naturales en general,
existen pueblos que están relacionados con los mismos y que se debería tener en cuenta para el momento de normar, ¿no?, los reglamentos. Así como de ellos también hicimos capacitaciones a los propios pueblos indígenas. A ver, entonces, y eso ya lo va a comentar un poco más Daniela, pero en el Perú tenemos 55, ya no 54, ese dato está mal, 55 pueblos indígenas, 51 en la zona amazónica y 4 en la zona andina. La medida a consultar en las propuestas de reglamento de la ley, esta de acá sí está, es de otro proceso al parecer, ahí dice otra cosa, propuesta. Pero bueno, entonces, ¿cuál era el punto de esto? Que aún en un inicio, como les dije, la propuesta de la ley, del reglamento de la ley forestal era un solo documento. Y en el proceso, junto con el grupo intergubernamental y los funcionarios de ese momento del CERFOR, se vio por conveniente que en verdad era tan diverso el articulado y las distintas temáticas que era mejor dividirlo en algunos reglamentos. Participaron entonces en este proceso 7 organizaciones indígenas, que son las 7 organizaciones indígenas representativas a nivel nacional de esos 55 pueblos mencionados hace un momento. Es importante señalar que el CERFOR en ese momento, en la primera etapa de identificación de la medida, identificaron solamente 55 artículos de los 400 y pico que eran más o menos el reglamento entero, que podían afectar los derechos de los pueblos indígenas. Pero finalmente se llegaron a consultar 152 artículos y adicionalmente se crearon 3 generales y se agregaron 2 definiciones a las que ya había. El proceso de consulta inició formalmente en octubre del 2014. Digamos fines de año, ¿no? En total se habrían realizado 11 talleres informativos que forman parte de la etapa número 4, pero sin embargo se llegaron a realizar 2 adicionales fuera de lo que ya habían consensuado que se iba a realizar, que eran esos 11 talleres, a pedido de 2 organizaciones, uno en Puno y otro en Madre de Dios. A ver, cosas resaltantes de la etapa de diálogo y que es importante que tomemos en cuenta dentro del proceso de consulta previa. Este proceso se rige por varios principios. Uno de los tantos, obviamente, es el de interculturalidad y otro es el de la flexibilidad, el plazo razonable. Y ahorita los menciono porque van a ver que los plazos fueron variando. Entonces, la etapa de diálogo, según el reglamento de consulta previa, dura máximo 30 días desde que empieza. La etapa de diálogo se realiza en la ciudad de Lima y empieza el 2 de febrero. Se hace en principio en 2 momentos, del 2 al 6 de febrero y luego del 16 al 9 de febrero. Y esto por, nuevamente, la dimensidad del articulado de los reglamentos y las temáticas. Entonces, en un primer momento se decidió que la participación de los representantes de esas 7 organizaciones eran, como se señala ahí, 2 titulares, 2 alternos y 2 asesores por organización. Entonces ya se imaginan ustedes que, digamos, la diversidad de personas que podían haber en ese momento, más los del grupo intergubernamental, que eran, digamos, los asesores técnicos de la parte del Estado, más los que lideraban el proceso, que eran los del CERFOR, que dentro de un proceso de consulta se les denomina entidad promotora. Finalmente se acaba la primera parte del diálogo, pero solamente se llegan a revisar 40 artículos de los 152 que habían sido finalmente propuestos por las organizaciones indígenas. Entre esos 40
40 artículos, es importante destacar que en general dentro de los procesos de consulta se pueden llegar a acuerdos, pero no es obligatorio llegar a acuerdos. Es lo que se busca, es la finalidad, es lo que se quiere. Pero también se pueden tener desacuerdos y finalmente todos terminan estando redactados en el acta de consulta, que es un documento oficial con el que se cierra el proceso de consulta. Y también existe la posibilidad de tener acuerdos parciales o totales. Ahora igual más adelante les puedo comentar un poquito o dar algunos ejemplos de estos. Finalmente, para la revisión de todo el conjunto de artículos se termina en principio el 19 de febrero. Y ya en este segundo momento con menos representantes, porque también hay una capacidad logística del Estado de poder costear los procesos de consulta, ¿no? Porque es importante también mencionarlo, los procesos de consulta, como son obligación del Estado, los realiza solo el Estado con financiamiento del Estado. Entonces el Estado es el encargado de cubrir todos los aspectos logísticos o necesarios para llevar a cabo el proceso y sus diferentes etapas. Sin embargo, entonces este proceso empieza en octubre y termina en principio el 19 de febrero, pero había más cosas que revisar, como el acta de consulta, que también debía ser consensuada en tanto cómo quedaba la redacción de los artículos o de la misma, digamos, de la misma redacción de los acuerdos en el acta. Entonces se decide también tener una comisión para poder hacer esa revisión de manera conjunta entre el Estado y las organizaciones indígenas de esta acta, ¿no? Así que el diálogo finalmente seguía, en todo caso, si bien ya se habían llegado a los acuerdos, faltaban algunas cosas hasta el 12 de marzo, y es recién que el acta de consulta se firma el 16 de marzo. Y volvamos a cuando empezó el proceso, ¿no?, de diálogo. Empezó el 2 de febrero. Entonces, si bien el reglamento te señala que solamente duran 30 días, este caso en particular tuvo, digamos, uso de varios de los principios que regulan el proceso de consulta, y de hecho fue uno de los más ejemplificadores de las lecciones que puede aprender el Estado dialogando con los pueblos indígenas, ¿no? Porque fue un proceso largo, que tenía bastantes tecnicismos por la materia, pero que los dirigentes indígenas, como bien dijo Víctor Hugo, conocen bastante bien desde su propia perspectiva, no necesariamente con la técnica legal, pero sí dan, digamos, otras soluciones y salidas. Como para ir acabando esta parte inicial, tenemos como principales acuerdos algunos que van a ir conociendo ustedes cuando vengan los demás expositores, y sí me permito decirles que aprovechen y expriman todo lo que puedan conocer de la institucionalidad que se ha formado a partir de esta legislación, y que sepan cuáles son todos los actores relacionados con el tema, ¿no? Entonces, como parte de los acuerdos logrados en este reglamento, es que las organizaciones indígenas o los pueblos indígenas van a tener representación dentro del CONAFOR, que es esta Comisión Consultiva de Alto Nivel del CERFOR, y también además van a formar parte de este comité técnico que en principio entiendo que se va a formar, de zonificación forestal. Otra de las cosas importantes que se acordó fue que van a seguir participando de la elaboración de instrumentos y mecanismos que van a regular este aprovechamiento de los recursos forestales, como por ejemplo todas estas normas técnicas que ha mencionado Víctor Hugo, que se están construyendo y se siguen, digamos, coordinando ya desde otro derecho, que es la participación indígena, con las propias organizaciones. Parte de lo que comentaba Víctor Hugo era este tema de la promoción, y digamos, se redactaron y pensaron varios mecanismos para que los pueblos indígenas puedan acceder a distintas herramientas de gestión y de fortalecimiento de capacidades,
puedan conocer la legislación y también acceder a las diferentes formas de uso y aprovechamiento de los recursos. A ver, ¿qué más? Otro de los acuerdos importantes fue, se ha dejado así, que cada vez que corresponda emitirse nueva normatividad, en caso de que haya afectación directa a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se va a realizar procesos de consulta para justamente garantizar estos derechos colectivos y que se recojan las distintas formas de soluciones y de llegar a consensos con los propios pueblos. Un tema importante es el tema del caso de las regencias, que bueno, ustedes van a estudiarlo ahora en estos días, que son las licencias otorgadas por el CERFOR a profesionales que van a elaborar y suscribir justamente los planes de manejo de las áreas en donde están los recursos naturales. Es que cuando, digamos, vayan a darse dentro de, como decían ustedes, la propiedad de los pueblos indígenas, ellos puedan tener participación en la elección de estos regentes y bueno, sean escogidos a través de sus formas tradicionales o ancestrales de tomar las decisiones, en este caso sus asambleas comunales, y que tengan también, digamos, parte de los requisitos estén acordados con las organizaciones y los pueblos indígenas. Y eso es, de manera bastante rápida, un poco a grandes rasgos, cómo así fue el proceso de consulta previa de los reglamentos de la ley forestal. Así que, ¿tienen preguntas así puntuales? Vamos. Es que cuando el Estado ante una medida legislativa, administrativa que en cierta medida vulnere derechos de una colectividad indígena, se apruebe esa norma y se efecte y no se haya realizado lo que es la consulta previa, ¿qué acciones podría tomar lo que es la comunidad nativa? Sí, creo que no lo reforcé desde el inicio. La consulta previa, como se ha mencionado, es previa, es antes de aprobarse las medidas tanto legislativas como administrativas que puedan afectar, es decir, no han causado ninguna afectación todavía. En caso de que, y lo decimos siempre, en caso de que el Estado incumpla con una obligación que viene desde instrumentos internacionales, como cualquier otro ciudadano sujeto de derecho, puede accionar los mecanismos judiciales al respecto si es que ha visto vulnerados sus derechos tanto fundamentales, derechos colectivos en el caso de los pueblos indígenas. Pero para ir a lo que es la instancia judicial, tiene que agotar las vías. ¿Ante qué organismo, qué entidad, qué dirección? Mira, nosotros como Ministerio de Cultura existe otro derecho que no le he tocado ahora, que es el derecho de petición, y es que cuando digamos, la comunidad, el pueblo, etcétera, el pueblo indígena que conozca de una medida que pueda causarles afectación, solicita que se realice un proceso de consulta. En caso de la entidad que esté promoviendo esa medida diga o deniegue el pedido, pasa a una segunda instancia al Ministerio de Cultura. En caso del Ministerio de Cultura tampoco digamos, diga que esto que sí debe pasar proceso de consulta, pues entonces ya recurres a la otra vía. Pero igual tu pregunta era, si es que no pasó esto, si es que yo no me di cuenta y no agoté ninguna vía ni nada, porque ya se aprobó la medida. Si ya se aprobó la medida y hay una afectación de frente, te vas al Poder Judicial. A ver. Perdón, acá. Desde la ejecución de un proyecto de inversión o en este caso de la elaboración de un proyecto de ley, ustedes a la hora de la realización de la consulta previa trabajan en base a esos 55, 51 y 4 reconocidos, o cabe la posibilidad de que en ese proceso se descubran los pueblos originarios. Sí, mira, ahorita y eso lo va a responder Daniela en la siguiente presentación, que también va a ser como sumamente corta. Entonces, en el Perú, como hemos dicho, existen 55 pueblos indígenas, pero eso no quiere decir que los contemos con los dedos de la mano, hay 55 grupitos así, ¿no? Hay distintas. No, pero lo que pasa es que los pueblos indígenas, y eso lo va a explicar Daniela, es digamos como una gran familia, ya por así explicarlo, un grupo, digamos, grande, cultural, que lo comparten distintas comunidades.
y eso, insisto, lo va a explicar mejor Daniela que yo. Entonces, los pueblos indígenas pueden estar formados dentro, o sea, digamos, como hay comunidades, ¿no? Hay comunidades, hay caseríos, hay localidades que pueden formar parte de un mismo pueblo indígena. Entonces, ya ahí Daniela nos va a dar algunos datos y nos va a mencionar un par de preguntas más y pasamos a Daniela y luego Irene y ya vamos a seguir haciendo las preguntas. Sí. Yo tengo entendido que cuando no se llega a un acuerdo, el Estado, las comunidades son trasladadas a su lado, ¿verdad? ¿O me equivoco? A ver, depende de las materias que estamos hablando, ¿ya? Porque lo que tú estás mencionando es que haya desplazamiento de estos pueblos. Cuando no se llega a un acuerdo, tengo entendido, no sé si estoy de acuerdo, que efectivamente de todas maneras son desplazados, se les busca un lugar y todo. ¿No se estaría vulnerando ahí los derechos igualmente? Ya. Es una pregunta importante, pero hay que hacer varias aclaraciones ahí. Ya, dentro de las medidas que se pueden consultar, muchas no tienen que ver con una afectación directa al territorio. Es decir, pueden ser como este caso de aquí, el armar un reglamento a nivel nacional que no necesariamente, y es a nivel nacional, va a forzar a que haya un proyecto en la zona directo que genere un impacto en una zonificación precisa. Si es que hubiese un proyecto que sí afecte de manera específica a un territorio y que se necesite hacer digamos, tomar una decisión, a eso también es importante y es clave. En los procesos de consulta, la decisión siempre la va a tomar el Estado, la decisión final siempre la va a tomar el Estado, pero tiene que tomar en cuenta los acuerdos a los que se ha llegado en el proceso de consulta y tiene que garantizar siempre el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Si no lo respeta, volvemos a activar las medidas judiciales que se pueden tomar en contra de eso, ¿ya? Pero entonces, hasta ahorita no ha habido ningún proceso de consulta previa, ningún proyecto que haya pasado proceso de consulta previa que haya tenido dentro de sus componentes el desplazamiento de los pueblos indígenas originarios. Pero digamos, ahí hay se activan otros mecanismos legales también, porque cuando hay desplazamiento, sí tiene que haber un consentimiento, ¿sí? Entonces, sí, ese es, digamos, otro tema. Tú y cerramos. ¿Tú tenías una pregunta? No. Sí, sí, justo quería hablar del tema de la interdicción, ¿no? Bien sabemos que no necesariamente el titular del predio está muchas veces de acuerdo, ¿no?, para el desarrollo del lugar del proyecto de inversión, ¿no? Pero sin embargo, por necesidad pública, ¿no?, y de acuerdo a la norma, esta persona tiene que desplazarse necesariamente de esa zona, ¿no?, para implementar el proyecto. Pero sin embargo, muchas veces se ha visto la vulneración de los derechos del tema de propiedad, ¿no?, privada, que está en la Constitución Política de Perú. Entonces, ¿qué piensa de ese tema, no? O sea, sí, es básicamente igual lo mismo. En el caso de los pueblos indígenas, como también mencionó Víctor Hugo, estás dando tu nombre, como también mencionó Víctor Hugo, los pueblos indígenas tienen derecho, digamos, a acceder, y ya no sé si hablar ahí, Irene nos va a poder dar también mayores alcances, tiene los títulos de su propiedad que no alcanzan a los recursos naturales que están en la zona, pero de nuevo, no es que haya habido hasta ahorita ningún proceso de desplazamiento ni despojo de los pueblos, y en el caso que eso se activara, sí hay otros mecanismos. La consulta previa va a ayudar a que, digamos, se garanticen estos derechos colectivos, pero si va a haber desplazamiento tendría que terminar en un consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones que se encuentren involucradas en ese proceso específico, ¿no? Pero digamos que nos salimos un poquito de los supuestos que aquí estábamos mencionando. La última. Yo quería consultar qué dificultades encontró el proceso de la consulta previa para la información. De hecho, mucho tecnicismo, ¿no? Porque hay muchos componentes que tú seguramente como ingeniera forestal puedes dar mayor fe y explicación, que era bastante difícil para hacer comprender y bajar esos tecnicismos
en el diálogo directo con las organizaciones indígenas originarias, no porque desconozcan del tema, sino porque en términos de las terminologías ellos conocen las cosas de otra manera. Y entonces sí fue bastante difícil poder sensibilizar a las y los funcionarios en que las formas de llegar al diálogo tuviesen este enfoque intercultural, ¿no? Eso creo que fue uno de los grandes retos, pero que fue bastante logrado porque todos los funcionarios y las funcionarias de las distintas instituciones pudieron aprender de los pueblos indígenas y de esas realidades y tratar de buscar soluciones conjuntas, ¿no?, a la problemática que se planteaba. Una de las tantas tiene que ver con las regencias que hemos mencionado y van a ver antes, con estas elaboraciones de los planes de manejo a nivel interno, pero creo que fue básicamente el mayor reto fue entablar este diálogo intercultural, que haya respeto y reconocimiento de ambas partes y que se pueda justamente entender la realidad del otro y así, digamos, de esa forma tratar de buscar las soluciones de manera conjunta, ¿no? Por la extensión de los reglamentos, el cansancio, en verdad, de ambas partes, de estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde discutiendo y debatiendo punto por punto y temática por temática, porque todos tenían una perspectiva distinta de cómo solucionar el tema de fauna, de cómo solucionar el tema de la deforestación, de las plantaciones, del acceso a los recursos. Entonces, eso fue uno de los principales retos. Con nosotros, conmigo, pasa Daniela para que pueda darnos una breve explicación y nos cuente de qué trata la base de datos de pueblos indígenas. Muy bien. Dianita, muchas gracias. Vamos a dar fuertes aplausos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.
Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.